Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón por haber suspendido la clase de ayer, me pusieron entrega de libretas a las 3 de la tarde, que nunca sucede, siempre es a la 1 cuando ingresan los chicos, así que bueno, no me quedó opción. Les pido disculpas por eso, antes que nada. Y ahora sí, comenzamos la clase, ¿bien? La clase anterior habíamos empezado a ver un poco lo que es la psicología, ¿sí? Tiene la psicología como herramienta lo que es la observación, ¿sí? La investigación, también tiene lo que es la descripción, la repetición, la confirmación y obviamente también lo que es la organización de los conocimientos, ¿sí? Eh, bien. Hay diferentes tipos de métodos que se utilizan, ¿sí? En psicología. El primero que vamos a ver va a ser, o sea, los psicólogos en sí, digamos, usan ciertos métodos, como es, por ejemplo, el método científico, para lo que es describir, entender, predecir, ¿sí? Obtener ciertos grados de control sobre lo que estudian. Además, utilizan obviamente otros métodos, los cuales se adaptan, digamos, a las condiciones, a las características y también a las limitaciones éticas de lo que es la conducta humana, ¿sí? Todos estos métodos que vamos a ver el día de hoy también son utilizados por otras ciencias, ¿no? No solamente por la psicología. Uno de los métodos son, por ejemplo, los test, ¿sí? Los test se utilizan, o sea, en realidad son situaciones o son instrumentos que están estandarizados, están controlados, son confiables y también son, obviamente, muy válidos. Tenemos lo que es el método de observación, ¿sí? El método de observación natural, que también se puede encontrar como observación naturalista, es un método, digamos, utilizado en lo que es investigaciones y que tiene un fundamento que es realizar la observación de un sujeto o de varios sujetos, ¿sí? Sean personas o sean animales, haciendo directamente en lo que es un lugar, el lugar, digamos, donde habita, ¿sí? Obviamente, este método es sin que el investigador, en este caso el psicólogo, lo perturbe a este paciente que está observando, ¿sí? Sin ninguna perturbación en lo más mínimo, ¿sí? Tiene como fin de evitar cualquier tipo de interferencia, digamos, que suponga un comportamiento diferente al que tendría si él no lo estuviese observando, ¿sí? Entonces es fundamental la discreción en la observación naturalista. ¿Bien? Hay que evitar en este caso que contaminar el escenario, contaminar las interacciones, ¿sí? ¿Qué más? Otra de las ventajas de utilizar esta metodología es que se obtienen resultados reales, ¿sí? Esos resultados sin ninguna alteración. Lo que es la conducta de ese individuo se registra, ¿sí? Todo esto debe suceder en su hábitat. Bien. Por otro lado, tenemos que, además de la observación natural, hay otro tipo de observación que es la artificial, que mayormente se utiliza en laboratorios, que se observa la conducta, ¿sí?, del entorno, obviamente en una prueba que es artificial. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es el método clínico o lo que es el estudio de casos,
que es un procedimiento, digamos, que se utiliza para investigar las conductas anormales. Bien, se hace un estudio bastante intensivo de lo que es el paciente, de su historia familiar, de su historia escolar, social, de enfermedades, o sea, se hace como una historia clínica. ¿Sí? Lo que pretende este método es revelar las causas, digamos, fundamentales o condiciones en las que se presenta esa conducta perturbadora en el individuo. Bien, todo esto que se hace dentro de lo que es el método clínico o lo que es el estudio de casos, se va a utilizar mucho en lo que es la terapia que se va a seguir con ese paciente. Bien. Por otro lado, tenemos diferentes pruebas, como son las pruebas psicológicas, que son procedimientos que se presentan a menudo en lo que es forma de cuestionarios, ¿sí? O también de pequeñas tareas, manuales, y el fin es medir las características relevantes del caso. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que ha ido a sacar el carnet de conducir, ¿sí? Y les hacen un test psicológico donde le dan ciertas figuras que uno tiene que copiar, ¿sí? Bueno, mayormente se hace cuando uno va a sacar el carnet, por ejemplo, para conducir un camión, para conducir una ambulancia, algún medio de transporte donde requiera este tipo de pruebas psicológicas, ¿sí? Esa es una, como para darle un ejemplo de lo que son esas pruebas psicológicas. Bien, por otro lado tenemos otro tipo de método que es el método correlacional, que se lleva a cabo cuando no es posible manipular ninguna variable, ¿sí? Caracterizada por no poder modificar nada de lo que es el campo natural de lo que estamos estudiando. Bien, el investigador, en este caso el psicólogo, observa que la conexión de esas variables específicas que se producen de manera espontánea. Y ellos ahí van midiendo su asociación, ¿sí? Y obviamente el nivel de esa asociación en el paciente. Bien, es un método para la investigación de diferentes comportamientos, tanto individuales como sociales. ¿Sí? Bien. Otro de los métodos que se utilizan son los cuestionarios. Los cuestionarios son ¿qué? Un apoyo o un complemento, digamos, a todos estos métodos y a estas técnicas. ¿Sí? Los cuestionarios se componen de ¿qué? De preguntas, ¿sí? Mayormente preguntas cerradas, pueden ser preguntas cerradas de sí o no, por ejemplo, preguntas semicerradas, preguntas un poco más abiertas. Y según el tipo, obviamente, de respuesta, ¿sí? Que requiere, obviamente, cada uno de los pacientes o los sujetos estudiados. ¿Sí? Por otro lado, tenemos las encuestas. Las encuestas también son un instrumento de apoyo a esos métodos. Más que nada lo que es el método experimental y lo que es el método correlacional. ¿Sí? ¿Qué sucede con las encuestas? En sí consisten estas encuestas en tomar un grupo de personas, ¿sí? Bastante grande, o sea, de miles o de millones de personas, o un número de pequeñas personas, ¿para qué? Para conocer la opinión sobre un tema X. Se hacen ese tipo de encuestas.
Y por otro lado tenemos las entrevistas. Las entrevistas se realizan, ¿sí?, a una persona o a un número bastante reducido de personas, como puede ser un grupo familiar. Esas entrevistas se dan cara a cara, ¿sí? Esas entrevistas tienen un tiempo, ejemplo, no sé, 40 minutos, ¿sí? Y el objetivo principal es el diagnóstico y obviamente la intervención. ¿Bien? Bien. Estas entrevistas también pueden ser de tipo abierta, o sea, exploran directamente la situación del paciente. O pueden ser entrevistas dirigidas, ¿sí?, para obtener cierta información predeterminada. ¿Sí? Puede haber entrevistas que sean de guía para llegar a X situación. ¿Sí? Bien. El próximo tema es concepto de lo que es persona humana. La persona humana es un ser racional, ¿sí?, consciente de sí mismo, con identidad propia, ¿sí?, dotados de sensibilidad, dotados de inteligencia, de voluntad. Estamos conformados ¿por qué? Por aspectos físicos, aspectos psíquicos que nos hacen únicos, ¿sí? Y entre esas dimensiones vamos a encontrar la biológica, la social, la psicológica, la ética. ¿Bien? Esos seres humanos, esas personas humanas, también tienen un temperamento, ¿sí? Que son las características afectivas predominantes que constituyen una forma habitual de conducta. Bien, también la persona humana tiene carácter, que es el modo particular de conducirse de una persona, su forma de reaccionar y su comportamiento, ¿sí? Que es modificable y eso se adquiere a lo largo de toda la vida, el carácter, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos temperamento y tenemos carácter. El temperamento, para hacer una pequeña comparación de ambos, el temperamento es innato, o sea, es una constitución heredada, ¿sí? En cambio, el carácter es adquirido, ¿sí? Hábitos aprendidos, tanto educativos, tanto relacionales, sociales. ¿Bien? El temperamento, por otro lado, tiene un origen genético que es no modificable, no se puede modificar nuestro temperamento, ¿sí? Pero, en cambio, el carácter es de origen genético más lo aprendido, o sea, que puede ser modificable. ¿Bien? El temperamento, por otro lado, no puede ser cambiado por los actos y el carácter es susceptible a ser modificado por los actos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Vamos. ¿Sí? Vamos, profe, explicar otra vez. Bien. Tenemos, las personas humanas tenemos temperamento y tenemos carácter. ¿Sí? El temperamento es innato, o sea, que lleva una construcción heredada, ¿sí? En Que no se cambio, modifica. no se modifica, ¿sí? No se va a modificar ante algún acto que suceda. O sea que Vamos yo puedo darle la culpa a mis papás que yo vengo con ese temperamento por culpa de ellos. Ay, bueno, ponele, algo así. Algo así, vale.
Sí, es innato. En cambio, el carácter es esa construcción que nosotros tenemos, ¿sí? Que es de origen genético, más todos los hábitos que vayamos aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos carácter, que entra temperamento más los hábitos aprendidos, ¿sí? Más el comportamiento. Esas dos cosas, carácter y comportamiento, hacen nuestra personalidad. ¿Bien? Todos estamos dotados de cierto carácter y cierto comportamiento. ¿Sí? Hay diferentes también rasgos de personalidad. ¿Quién podría decirme algún rasgo de personalidad? Primero vamos a ver lo que es la personalidad. ¿Quieren? La personalidad en sí hace referencia a la idea de la manera de ser y de funcionar que caracteriza al organismo, ¿sí? Que nosotros llamamos persona humana. ¿Sí? Esa construcción parte de ¿qué? De los comportamientos observados y de las disposiciones o rasgos. O sea, lo que quiero decir, al hablar de personalidad de un individuo, obviamente, hacemos que referencia a la suma total de modos de reaccionar, ¿sí? Que es característico ante los demás. Y también ese modo de interactuar con los demás. Entonces, tenemos diferentes rasgos de personalidad. Una persona puede ser amable, puede ser malhumorado, puede ser pesimista, sereno, divertido, activo, aventurero, solitario, amistoso, práctico, independiente, entonces, simpático, ¿sí? Confiado. Bien, esos son rasgos de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Además de todo lo que venimos nombrando hasta ahora, la persona humana también tiene una conducta, ¿sí? Que es una expresión de la personalidad, ¿sí? Es la adaptación del individuo al medio. ¿Bien? Y también tenemos que rasgos, ¿sí? Que son características más o menos estables que forman parte de la personalidad. ¿Sí? El rasgo implica que una predisposición a actuar de cierto modo, ¿sí? O una predisposición que se mantiene con el tiempo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí, bipolares también puede ser, aunque ya estamos hablando de una enfermedad psicológica, ¿no? ¿Sí? Cambiante los podríamos poner. ¿Bien? Vamos Profesora, a una poner, pregunta. sí. ¿Cómo se identifica la persona cuál es cuál? O sea, si es bipolar, si es tiene otro tipo de carácter. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos a cada una de las diferentes personalidades en lo que es salud mental. ¿Sí? Vamos a ver el diagnóstico número 5, que ahí habla de todo lo que es con respecto a la salud mental. Bien, Silvi, puede ser que me aguantes 1 o 2 clases más, creo que ya llegamos a ese tema. Ok, ok. No, no es problema. Obviamente todos estamos apurados, pero no quiero digamos, que se me mezclen los temas para aquellos que van siguiendo sí o sí
el PDF, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Bueno, ya me perdí yo ahora. ¿Vieron qué pasa? Quedé en, creo que sigue aparato psíquico, si no me equivoco, déjenme corroborarlo, porque ya me fui. ¿A dónde tengo? Acá lo tengo. Sí, bien, ahora sí. Estaba mirando el PDF porque si no me voy. Perdón. Bien, antes de comenzar con lo que es aparato psíquico, quiero que veamos lo que son las teorías psicológicas. ¿Sí? Yo en el campus virtual a ustedes les coloqué unos videos para que les sea un poco más fácil por ahí entenderlo. Acá vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son estas teorías psicológicas, como es la psicología conductista, que se centra más que nada, se centra su estudio en las características, digamos, observables del comportamiento. ¿Sí? Y la psicología conductista lo que hace es que liga esas conductas con los estímulos que las provocan. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos consideran que la mente humana, ¿sí?, es un sistema, digamos, muy complejo de relaciones de causa y efecto. ¿Sí? Por X causa yo reacciono de tal manera. ¿Sí? Lo que es la escuela psicológica para los conductistas nació en el año 1892, perdón. Bien, y entre lo que son sus proponentes, digamos, más destacados, tenemos a Watson, que fue su fundador, ¿sí? Por otro lado tenemos a Pavlov, también a Hulk, dentro de la psicología conductista. Ellos tenían como principal herramienta que el condicionamiento de estímulo-respuesta. ¿Bien? Y hay dos tipos de estímulos-respuestas de estas herramientas, que es el condicionamiento clásico, donde un estímulo es asociado con un significado y produce una respuesta por parte de un individuo. ¿Sí? Ejemplo de condicionamiento clásico es, por ejemplo, ellos utilizaban mucho lo que eran los animales y enseñaban, por ejemplo, a un perro a que cuando ellos hacían sonar la campanita, significaba que le iban a dar de comer. Entonces, es un estímulo, la campanita, ¿sí? Que tiene un significado esa campanita. La comida, ¿cuál va a ser la respuesta por parte del perro? Acercarse porque saben que le van a dar de comer. ¿Bien? En cambio, tenemos otro tipo de condicionamiento que es el operante, que es una acción del sujeto que es seguida por una reacción del ambiente, ¿sí? Que puede o reforzar la conducta o reprimir la conducta. Ejemplo simple y fácil, vamos a dar uno. En la escuela, las personas que, o algunas personas, no todas, que hacen bullying, ¿sí?
Muchas veces su conducta se refuerza al estar acompañados de sus compañeros, ¿no? Otras veces, supongamos, aparece la maestra, su conducta va a ser reprimida, no va a ser la misma. Bien, esas son conductas o condicionamientos, mejor dicho, operantes. ¿Sí? ¿Qué sucede? El trabajo de los psicólogos de esta escuela fue principalmente en lo que es el campo de la percepción visual. O sea, ellos se basaban más que nada en lo que es la percepción visual. ¿Sí? Como percepción visual, no sé si han visto algunas veces, sí, seguramente que sí, ciertas imágenes que te dan de pensar que es una cosa, pero al mismo tiempo puede ser otra. ¿Sí? Hay una imagen muy conocida donde se ve una copa, ¿sí? Pero si miramos más ampliamente podemos ver dos rostros. ¿Bien? Por otro lado tenemos lo que es el cognitivismo, que este surgió en la década de los años 50 y estudia los procesos mentales internos, como es la inteligencia, como es el lenguaje, como es la memoria. ¿Sí? Bien, analiza entonces qué conductas específicas. Bien, pero explicándolas en términos de procesos mentales internos, en vez de recurrir a simples relaciones como sucedía antes con los conductistas, ellos no se basan en lo que es estímulo-respuesta. Bien, por otro lado tenemos el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis o la escuela psicológica esta fue iniciada por Sigmund Freud, ¿sí? Y se interesaba principalmente, o se interesa, mejor dicho, principalmente en las causas de la motivación y el funcionamiento de la personalidad, ¿sí? Y el concepto central de esta teoría es que el inconsciente, ¿bien? El psicoanálisis en sí realizaba investigaciones mediante que la exploración clínica del subconsciente en personas con disfunciones psicológicas. ¿Bien? Ellos utilizaban mucho lo que es la hipnosis y el análisis de los sueños. ¿Sí? Eventualmente permitían que comprender las reglas que gobiernan la conducta humana. ¿Sí? Y entre esas reglas postularon que los seres humanos se rigen por los mismos instintos básicos que los animales. ¿Bien? Y obviamente también la presión que eso genera en un conflicto permanente entre el individuo y lo que es la sociedad en sí. Bien, ahora sí. Ahí está, perdón que admití un compañero. Aparato psíquico. Vamos a ver, obviamente, un poco de historia. ¿Sí? Tenemos a Freud, por un lado, que era médico neurológico, que era de origen judío, ¿sí? Que es considerado el padre del psicoanálisis, ¿sí? Y es una de las figuras más relevantes del siglo XX. Él nació el 6 de mayo de 1856, ¿sí? En la República Checa, o en un pueblito de la República Checa. Y murió en Londres el 23 de septiembre de 1939. Cuando él falleció, tenía la edad de 83 años. Bien, su interés científico inicial como investigador se centró en ¿qué? En el campo de la neurología. Bien, derivado progresivamente hacia la vertiente psicológica
de las afecciones mentales. Él estudió en París. ¿Bien? Y ellos ahí, cuando estudiaban en París, junto con Jean-Martin Charcot, hacían aplicaciones de la hipnosis en lo que es el tratamiento de la histeria. ¿Bien? Luego, él de un tiempo volvió a lo que es la ciudad de Viena y colaboró con Joseph Preaude, y ahí desarrollaron lo que es el método catártico. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué sucedió? Comenzó a reemplazar, ¿sí?, lo que era la sugestión hipnótica con lo que es este método catártico por lo que es asociación libre y la interpretación de los sueños. Entonces, Freud, a través del estudio de esos síntomas histéricos, de los sueños y de los actos fallidos, como por ejemplo el olvido de los nombres propios, plantea que una existencia de fenómenos psíquicos conscientes y fenómenos psíquicos que están fuera del alcance de la conciencia. ¿Sí? Y cualquiera de los dos sistemas tienen su propia característica en lo que es el funcionamiento y lo que son las leyes. ¿Sí? Para Freud, el análisis de los sueños constituye que el mejor camino para conocer el funcionamiento del inconsciente, ¿sí? Y también para conocer nuestro propio aparato psíquico. Bien, entonces él que busca elaborar un método teórico que permita comprender el funcionamiento del aparato psíquico, ¿sí? Y Freud tiene unas teorías. Tenemos la primera tópica, digamos, freudiana, donde habla de 3 niveles: consciente, preconsciente e inconsciente, ¿no? Vamos a el primer nivel, que sería el consciente, que es donde se encuentran todos los pensamientos, las emociones y acciones directamente relacionadas con la realidad. ¿Bien? Es el sistema más accesible para nosotros. Bien, es el sistema mediante el cual nos relacionamos con los estímulos externos o internos a través de los sentidos. Bien, este sistema, el consciente, está relacionado con la memoria a corto plazo, ¿sí? Y representa también nuestra percepción en el momento presente, tanto de nosotros como del entorno. ¿Sí? Más allá de esto, la percepción en sí es subjetiva y es diferente para cada persona. ¿Sí? Lo que explica que no solo percibimos a través del sistema consciente, sino que el sistema preconsciente e inconsciente también están involucrados en ese proceso. Por eso muchas veces la realidad puede verse un poco distorsionada, ¿no? ¿Sí? O nos pasó alguna vez de decir, X situación ya lo viví, presiento que ya lo viví. ¿Sí? Por otro lado, para el psicoanálisis freudiano, el nivel preconsciente es el que se encuentra entre el inconsciente y el consciente, ¿sí? En medio. Y representa que todos los sentimientos, los pensamientos, las fantasías que no se encuentran en la conciencia, ¿sí? Pero que fácilmente pueden hacerse presentes. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de recuerdos que teníamos olvidados, pero de los que nos acordamos solo cuando alguien por ahí nos habla de eso que sucedió,
o lo que nos referimos cuando utilizamos la expresión esta, lo tengo en la punta de la lengua. Uno sabe que lo sabe, pero no lo puede expresar, no lo puede traer a la conciencia, ¿no? Por otro lado, tenemos el sistema inconsciente, que es el nivel, digamos, menos accesible de la conciencia, ¿sí? En él se encuentran los pensamientos, las vivencias, los deseos que suponen un conflicto para nosotros y que están reprimidos, ¿sí? Y eso es así debido a que a la intensidad, ¿sí? Y al contenido que está asociado a emociones displacenteras, a sufrimientos. Entonces, ¿qué hacemos? Los alejamos, digamos, de la conciencia, ¿sí? Lo hacemos como un mecanismo de defensa, ¿sí? A pesar de que lo que se encuentra, digamos, en el inconsciente no es de fácil acceso y está oculto en nuestra conciencia, más allá de eso, nos influye, ¿sí? Y se manifiesta en forma de ¿qué? De sueños, de síntomas, de actos fallidos, ¿no? ¿Sí? Sí, Silvia. Sí, profesora, una consulta. ¿El presentimiento, cómo lo tomaría? ¿Como consciente o inconsciente? No sé. Cuando uno siente algún presentimiento o es algo natural que uno sentimos. Es algo natural, pero lo podemos llevar un poco a el preconsciente. Quizás ese presentimiento que vos estás sintiendo, depende obviamente cuál sea, quizás sea por alguna vivencia que ya hayas vivido. Entonces puede estar en el inconsciente o en el preconsciente ahí dando vueltas. Por eso podés tener algún tipo de presentimiento. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, para hablar sobre el psicoanálisis, Freud hacía alusión a que a un iceberg, ¿sí? En el cual en la punta que salía del iceberg, la punta saliente, que estaba sobre el nivel del mar, él representaba que el consciente. Bien, luego tenemos la franja sumergida, pero que es la más superficial, que corresponde al nivel preconsciente. Y el resto del iceberg, ¿sí? La parte más profunda, es el inconsciente. ¿Bien? Bien. Entonces, en cuanto a las características de estos sistemas psicoanalíticos, tanto el nivel consciente como el preconsciente, representan que las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. ¿Sí? Esto significa que están ajustadas a la realidad y al momento presente. Sin embargo, en el inconsciente, o el inconsciente, es atemporal, ¿sí? Por lo cual se pueden confundir emociones de la infancia en la edad adulta, o podemos soñar que, ejemplo, si estamos en pleno invierno y mezclarlo con sensaciones o acciones que son puramente de verano. Bien, otra característica común entre los primeros dos niveles de la conciencia, según el psicoanálisis, es el principio de realidad, ¿sí? Por lo que estos sistemas nos permiten tanto adaptarnos a circunstancias como postergar nuestros deseos si no se puede satisfacer en ese momento. ¿Sí? Por lo contrario, el inconsciente no tiene esa capacidad. ¿Sí? El inconsciente sí
busca, digamos, satisfacer su placer y deseo sin esa capacidad de espera y de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el inconsciente predomina el principio de placer. ¿Bien? Entonces, en el consciente predomina el principio de realidad y en el inconsciente, en el inconsciente predomina lo que es el principio del placer. Otra diferencia entre los sistemas que describe Freud en lo que es el desarrollo del psicoanálisis se refiere a la lógica de realidad. O sea, mientras que en el nivel consciente y preconsciente están prescriptos a los códigos del lenguaje, ¿sí? Y los contenidos tienen significado literal y significado no oculto, el inconsciente no tiene ningún orden lógico. Es incoherente el inconsciente, es caótico. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tiene significados que van más allá de lo evidente. ¿Bien? Por otro lado, el contenido de estas tres instancias, consciente, preconsciente e inconsciente, es dinámico. ¿Sí? Se mueve y va pasando por los diferentes niveles. Entonces, el objetivo en sí de la terapia psicoanalista es hacer consciente lo inconsciente. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Luego pasamos a lo que es el psicoanálisis de lo que es la primera a la segunda tópica. ¿Qué sucedió? Esa revolución que fue llevada a cabo por Freud y el psicoanálisis es relativamente simple. No vamos a decir muy simple porque no es muy simple, es relativamente simple. La teoría psicoanalista consiste en desintegrar al sujeto humano, ¿sí? Modificar las concepciones que Descartes y Kant habían elaborado como sujeto dotado de facultad de representación, es decir, de conciencia. Bien, a conciencia de lo que es la filosofía clásica, era una y única. Freud quería que se encargara de desnegarla al desarrollo, digamos, del psicoanálisis. Y él desarrolló dos teorías del inconsciente. En la primera tópica se dividió en tres partes, acuérdense, el consciente, preconsciente e inconsciente. Y Freud en esa época comprendió muy rápido los límites de esa concepción. En cambio, en la segunda tópica, en el año 1923, que se creó una segunda topografía, ¿sí? Que estuvo constituida sobre un tríptico, ello, yo y super yo. ¿Sí? En esta segunda, entonces, se marca un poco más profundamente la ruptura con la filosofía clásica. ¿Sí? De hecho, el psicoanálisis de Freud define tres instancias presentes en el hombre, que se rigen por su comportamiento, tanto inconsciente como inconsciente.
Bien, entonces en esta segunda tópica vamos a ver el ello. El ello es el polo pulsional. Al ello, según el psicoanálisis, se le atribuye la característica de gran reservorio de la libido, de las energías pulsionales, del deseo. ¿Sí? Para Freud está descrito el ello como un caos. Según él, el ello se encuentra en conflicto con las otras dos instancias, que es el yo y el superyo. ¿Sí? Y persigue su afán de expresar esa energía y promover la descarga de la misma. El ello designa la parte más inconsciente del hombre. ¿Sí? Es el depósito, digamos, de los instintos humanos. Es el receptáculo de los deseos reprimidos y no reconocidos en las profundidades. Todo esto según la teoría psicoanalítica. Y estas necesidades funcionales necesitan ser canalizadas. ¿Bien? Bien. Deben ser obviamente también canalizadas, en particular a través de sublimación, que consiste en realizar un deseo instintivo de forma directa. Y hay un ejemplo que da Freud, ¿sí? Que es que el artista sublimado, ¿sí? Vuelca sus impulsos a través del arte. Él daba siempre este ejemplo. Bien, por otro lado, tenemos el yo. El yo es el mediador. El yo designa la parte de la personalidad que asegura las funciones conscientes. ¿Sí? Entonces, según el psicoanálisis freudiano, el yo es la parte defensiva de nuestra personalidad. ¿Sí? Trata, gracias a un rol mediador, un rol de mediador, de responder a los intereses respectivos del ello, y del super yo. ¿Sí? El yo en sí está descrito, digamos, como una pobre criatura que debe obedecer a tres amos. Al mundo exterior, al ello, ¿sí? Que es el polo pulsional, y al super yo, que es el juez. ¿Bien? Entonces, el yo asegura la estabilidad del sujeto, ¿sí? Impidiendo que libere sus impulsos en el día a día, mediando entre la demanda del ello y las exigencias que pone el super yo. En cambio, el super yo, para lo que es el psicoanálisis, freudiano, representa una interiorización de las prohibiciones parentales. ¿Sí? Es un poder de interdicción que el yo está obligado a tener en cuenta. ¿Sí? Durante la infancia, el ser humano sufre una larga dependencia expresada por el super yo. ¿Sí? El super yo es esa vocecita interior que tenemos en nosotros que nos dicen no debemos. Es una especie de ley moral
que actúa sobre nosotros. ¿Sí? Es esa ley que aguarda una fuerte relación con los valores de la cultura, ¿sí? O de la subcultura en las que estamos inmersos nosotros y en las que nos hayamos obviamente desarrollado. ¿Sí? En una forma más simple, a ver, el super yo es aquella voz que nos dice lo que está mal, ¿sí? Y que nos empuja a acercarnos a la idea de que aquello, de lo que está bien y de lo que es correcto. Es como los dos diablitos que tenemos en nuestra cabeza, que usted nos dice, hacelo, 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 y este nos dice, no, no, no lo hagamos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Recuerden que la primera teoría tenemos el consciente, inconsciente y preconsciente. Perdón, consciente, preconsciente e inconsciente. En la segunda tópica entra el ello, que se acuerdan que era el inconsciente. ¿Sí? El yo era el preconsciente, para ubicarlos más o menos de una manera, y el super yo, que es el consciente. ¿Bien? Escuchen. La clase próxima tenemos que ver complejo de Edipo, ¿sí? Lo vamos a ver según dos autores, Freud y Lacan. Denme un segundito, tengo una llamada que sí o sí tengo que contestar. Un segundo. Perdón, chicos. Les pido disculpas. Me tenían que avisar de que había salido bien una persona de una cirugía, así que, perdón, pero tenía que atender. Les decía que la próxima clase vamos a ver, complejo de Edipo, ¿sí? Según Freud y según Lacan, ¿bien? Por otro lado, nos queda ver otros conceptos básicos de la psicología, que es la percepción, la agrupación, lo que es figura-fondo, percepción de movimiento, memoria, ¿sí? Que tenemos varios tipos de memorias, ¿sí? Largo plazo, a corto plazo, memoria sensorial, memoria retrógrada, anterrógrada, ¿sí? Vamos a ver entonces un poco de las diferentes teorías y vamos a ver lo que es el aprendizaje, las emociones, las motivaciones y
creo que después de eso sigue lo que es las fases de desarrollo psicosexual. No sé si lo vamos a terminar al 100% la próxima clase, voy a tratar de sí, y déjenme que estoy abriendo el campus virtual para que decirle lo que próximamente van a tener que ir descargando. Ven un segundo. Bien. Les voy a habilitar, ¿sí? Porque con los temas que nombré recién, terminaríamos lo que es el módulo 2. ¿Sí? Si es que llego a la clase próxima con todo, si no, nos puede quedar una clase y media más para terminar con el módulo 2. Les voy a ir habilitando el módulo 3 para que ustedes vayan descargando los PDFs donde entra salud mental, donde entra familia y acompañante terapéutico. Entra también lo que es el código de la ética, ¿sí? La ley 26.657 de salud pública. Esos 3 temas, ¿bien? Se los voy a habilitar para que ustedes lo puedan ir descargando. El que los puede ir leyendo, obviamente, mucho mejor, ¿no? Así que ya me estoy poniendo con esto para habilitarle el módulo 3 para que ustedes ya tengan el PDF, los PDFs, pero acuérdense que todavía nos falta una parte para terminar el módulo 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación con respecto a lo que estuvimos viendo el día de hoy? Sé que es mucha información, pero bueno, es importante para que luego ustedes comiencen a hacer análisis también de cada enfermedad y sepan que tenemos un consciente, un preconsciente, un inconsciente y que también somos dominados, entre comillas, por el ello, el yo y el super yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos pudieron realizar el examen? ¿O no? Sí, profe, yo lo hice. Bien, escuchen. Para aquellos que tienen que realizar recuperatorio, yo les di una fecha del recuperatorio, les pregunto antes. Por las Creo que dudas. no. No, esto me parecía que no. Bien. Acompañante terapéutico. El recuperatorio, para aquellos que lo necesiten hacer, el que se sacó de 6 para arriba no necesita hacer el recuperatorio, ¿no? Bien, lo aclaro por las dudas. Vamos a fijar la fecha 26 y 27, ¿sí? La semana próxima. Bien, ahí va a estar habilitado el recuperatorio, se los digo a ustedes que están presentes y para que quede grabado en la clase para aquellos que no aprobaron la validación número 1, ¿sí? ¿Bien? Profe, y había 2 intentos en el examen, ¿y cuál es el verdadero que nos favorecería? ¿Y cómo sé que he sido aprobada y dar el examen recuperatorio? ¿Cómo se ven las notas? La nota te la tira apenas vos pusiste enviar y terminar, ahí arriba te aparece la nota. Ahora vamos a hacer un simulacro. Ahí, dame un segundo. Otra cosa, tenés, como les dije, tienen 2 intentos, ¿sí? Ustedes tenían 2 intentos, ¿sí? Les va a tirar la nota más alta, ¿sí? Si en un intento te sacaste un 5.50 y en el otro te sacaste un 8, la nota que te va a dar es un 8,
Ah, bien, ¿sí? bien, bien. La más alta. Les voy a mostrar, obviamente, el de farmacia, no les voy a mostrar el de ustedes, porque si no, no tendría sentido, para que ustedes vean dónde pueden ver las notas. Ejemplo, ¿A ustedes les aparecen de la misma manera que me aparece a mí el campus virtual, con Sí. calificaciones acá arriba? ¿Les aparece calificaciones? Y no me acuerdo, che. No. No, profe, la verdad que calificaciones no lo vi yo tampoco. Bien, no, pues yo como soy admi, por ahí me aparece de otra manera, por eso les preguntaba. Bien, Tampoco. ejemplo, vamos a hacer el examen, acá seguimos. Yo voy a poner cualquier cosa, ¿no? Hacemos el examen, este no lo vamos a hacer porque es muy larga, este lo vamos a poner, no sé, verdadero, taca, todo. Bien, vamos a terminar el examen, no sé cuántas eran, pero hacemos el examen. Bien, vos pones enviar y terminar todo. Y acá arriba te dice la nota. Calificación, yo en este caso me saqué un 5, o sea, no llegué al 6. Bien, ¿qué sucede? Voy de nuevo. Yo hice los 2 intentos. De abajo, de nuevo, a acá, validación número 1. Abajo, cuando vos entras para hacer el examen, te va a tirar la calificación tuya. Y ahí la podés ver. Te va a dar un resumen de los intentos, si hiciste un intento o si hiciste 2 intentos, y te va a dar la calificación. Ahí pueden ustedes ver la calificación de las validaciones. En cada una de las validaciones pueden volver a entrar, ¿sí? Sin poner comenzar intento de nuevo, si es que ya lo hicieron, y se van abajo de todo y le va a tirar la calificación. En este caso también son 2 intentos, como hice uno solo, me va a decir calificación más alta y la nota. Si hago otro intento y me saco un 10, ejemplo, acá me va a poner calificación más alta, 10. ¿Se entendió, Silvi? Sí, sí, ya entendí. Bien. Bien. ¿Quién más